Muy bien, y vamos a tener una comunicación con Ricardo Ford, investigador principal de GRADE. A propósito de este tema, ha tenido una reunión en la mañana con el titular de Defensa y hay que también entender cuál es el fenómeno que viene ocurriendo. Escuchábamos hace unos minutos nomás al DT Ricardo Gareca, decía, bueno, que hay gente, hay miles de peruanos que tienen que salir a trabajar a como dé lugar porque si no, no comen. Estamos hablando de 70 días en una situación de esta naturaleza. Pero en esta reunión con el ministro de Defensa se ha tocado específicamente, Ricardo, estos temas porque se ha hablado de varias cosas, horarios diferenciados, resguardo militar para evitar aglomeraciones, pero digamos que van más o menos en la misma dirección que podrían ir situaciones cotidianas, más allá de la circunstancia misma que se está viviendo. ¿Esto es suficiente? ¿Qué es lo que han tratado esta mañana? Te escuchamos, Ricardo. Sí, buenas tardes, Mónica. Un gusto estar contigo. Igualmente. Mira, yo creo que hay una sensación en general de varios de los actores y autoridades en esta pandemia de que, como hemos visto en las calles en los últimos días, ya la cuarentena general es cada vez más difícil de mantener, ¿no? Se ha tratado una estrategia de controlar la salida de la gente con estas restricciones y a la vez con algunos bonos que han tenido problemas, pero en general es muy difícil en cualquier parte del mundo, lo estamos viendo también en varios otros países, mantener una cuarentena tan estricta por las necesidades que tiene la gente de salir a trabajar. Muchos de los actores apuntan entonces a tratar de mirar una estrategia un poco más focalizada, digamos, que entienda además la heterogeneidad de los distintos espacios del país, porque no es lo mismo hablar de una estrategia para Cajamarca o para Tacna, para Moquegua, que para ciudades grandes, complicadas como Lima, Chiclayo, Trujillo. Y en estas ciudades, probablemente, donde sabemos que los contagios se están expandiendo a una velocidad muy rápida y están concentrados en algunos focos, la estrategia tiene que ser distinta, ¿no? Yo apuntaría, y es lo que nosotros venimos proponiendo desde hace tiempo en distintos artículos, a una estrategia que sea territorialmente focalizada, que sea articulada en el territorio además, porque ya sabemos que no es solamente un actor el que tiene relevancia aquí, tiene que unirse el MINSA con el programa Te Cuido Perú, con las municipalidades, con las propias organizaciones barriales, y además que tenga participación vecinal, ¿no? Exacto. Creo que ese tipo de estrategias son claves y es lo que más necesitamos ahora, ¿no? Y eso se ha intercambiado, digamos, se ha conversado con el ministro de Defensa, porque efectivamente, digamos, el sentido común establece que va desde la dirección macro y pasa por los niveles de autoridad hasta llegar, digamos, a la autoridad más cercana a la gente, que debería ser el alcalde o la municipalidad. Pero eso no ha venido sucediendo, es decir, no ha habido ese nivel de coordinación. Si me permites, entiendo que tengo que ir al gran resumen de la hora, pero sí me gustaría desarrollar ese tema porque creo que es fundamental para entender lo que viene pasando en nuestro país y especialmente en una urbe como Lima, ¿no? La Gran Lima, donde se representa a muchos sectores del país también. Vamos a una pausa, ya regresamos. Retomamos la conversación con Ricardo Ford, investigador principal de GRADE, sobre el tema de cómo afrontar este problema enorme que nos ha desnudado en muchos niveles, la verdad, pero sobre todo como sociedad, una sociedad que tiene que trabajar para vivir, llamemos informal, llamemos como queramos o llamemos trabajadores independientes, pero eso es una realidad que nos ha reventado en la cara. Pero otra realidad es cómo estamos organizados políticamente, no me refiero a nada partidaria, sino en los niveles de la autoridad política, es decir, eso no ha ayudado hasta el momento. ¿Cómo podemos hacer en nuestra propia realidad para que eso funcione? Es decir, desde el presidente hasta el alcalde, que como decíamos es el que tiene que tener esta relación y conocimiento de su propio lugar de gobierno, ¿no? Esa es la clave, Mónica. Yo creo que este problema de falta de articulación de políticas
no solamente entre distintos sectores, sino entre distintos niveles de gobierno, como tú mencionas, es fundamental y es uno de los grandes problemas que tenemos en el país, que no es de ahora, sino de larga data. Pero hoy se nota más, ¿no? Porque hoy se nota más. O sea, porque no tenemos cómo solucionarlo. Los vasos comunicantes no existen, ¿no? Y además, quiero mi parcela, yo soy jefe de esta parcela, no coordino bien con el otro dice no porque no voy a hablar con el alcalde. Entonces, al final, la gente está en el medio, como una pelota. Así es. Pero lo bueno, Mónica, es que yo creo que se están comenzando a sumar esfuerzos y cuando uno, además, la ventaja de mirar el territorio particular es que las acciones se vuelven más concretas y es mucho más fácil articular en un espacio con un objetivo determinado que articular en abstracto sobre grandes políticas o grandes cosas. Correcto. Entonces creo que eso es lo que está tratando de hacer el Ministerio de Defensa en particular, que es quien, como te digo, acogió algunas de las cosas que veníamos proponiendo y los instrumentos de mirada y de dinámicas territoriales que proponíamos hace varias semanas. Y con ellos hemos venido tratando de trabajar para proponer algunos pilotos de estrategias focalizadas donde se articulen las distintas iniciativas para tratar no solamente de controlar el virus, sino además de salvar a las personas vulnerables. Exactamente. Que son las que terminan el número de fallecidos. Fallecidos, exactamente, que además, dicho sea de paso, se mantienen, pues son cifras cada vez en realidad más alarmantes y en situaciones de esta donde se ha flexibilizado de alguna manera esta situación de cuarentena, pues se expone mucho más. Decía hoy algo y lo voy a traer a colación porque Ricardo Gareca decía, claro, la mayoría de la gente no está en el confort que podemos estar tú y yo y muchos otros, o algunos otros, porque ni siquiera somos muchos, y la gente que está en su casa lo que necesita es que sea orientada, sea respaldada, sea protegida en términos, digamos, incluso hasta de sí mismos, o sea, darles una viabilidad. Esto es posible, por ejemplo, en mercados hemos visto que algunos han comenzado a funcionar un poquito mejor. En el caso de los paraderos, ese es otro problema. El tema del transporte es, si tenemos el mismo transporte, digamos, los resultados no van a ser distintos, porque el transporte es deficiente de por sí, ¿no? Entonces tiene que haber otra fórmula para poder tener un resultado positivo, ¿no? En esos niveles están hablando ustedes de este vínculo entre, digamos, el rigor militar o policial para poder mantener a raya, digamos, la disciplina hasta cierto punto, pero también el factor social, ¿no? Así es. Mira, yo veo dos espacios en lo que tú mencionas, ¿no? Uno es el control de la identificación y el control de los puntos de aglomeración, ¿no? Como conversamos hace 2-3 semanas, sabíamos que los mercados iban a ser uno de los puntos y estaban siendo, y ahora pues lo que tenemos es test de 40, 70, 80% de contagiados. 90, felizmente creo que se ha avanzado bastante. La semana pasada el Ministerio de Economía lanzó una nueva meta en su plan de incentivos para fortalecer a los municipios en el control de aglomeraciones y de temas sanitarios en los mercados. Esperemos que se ponga en funcionamiento muy pronto y ese tipo de iniciativas son muy buenas porque además coordinan a los sectores nacionales con los municipios, ¿no? Sí. El otro tema, el otro espacio es lo que tú mencionabas de qué hacer con el tema del hacinamiento, sobre todo. O sea, así nosotros lográramos cortar un poco la cadena de contagios en estos sitios de aglomeraciones. La gente que tiene que salir de todas maneras, que como sabemos en las periferias, sobre todo en la ciudad son muchos, regresan a sus casas donde en gran cantidades hay adultos mayores o personas con comorbilidades que pueden ser de mayor riesgo ante el virus y están en espacios sumamente hacinados. Entonces, esa quizás es la tarea más difícil. O sea, ¿cómo cuidamos a las personas vulnerables al virus que están en estas situaciones difíciles que, claro, como podemos hacer algunos de nosotros, decimos, mamá, papá, tú te quedas en tu cuarto y tenemos todas las condiciones para aislarlos, en muchos de estos espacios no se puede. Entonces, yo creo que una propuesta interesante es tratar primero de identificar, junto con las zonas de alto riesgo, identificar a estas poblaciones vulnerables, porque podemos tener aproximaciones a través de data censal o alguna otra, pero es clave tenerlos mucho mejor mapeados y eso es rol de los municipios. Los municipios lo pueden hacer a través de sus organizaciones barriales, de sus juntas vecinales, de sus gerencias de participación vecinal. Y una vez que los tenemos identificados,
El tema es cómo priorizamos el tipo de apoyo que se les puede dar. Canastas alimentarias para que la gente, no solo los vulnerables, sino la gente del hogar tenga que salir menos. De repente tratamiento para los que lo necesitan. Si en algunos casos encuentras ya contagios, entonces hay que probablemente asistirlos a que salgan y vayan a las villas. Esa es la única forma, ese trabajo focalizado, local, articulado. Por ejemplo, Te Cuida Perú, que ha empezado, digamos, a entregar medicamentos y apoyo, digamos, en salud, es a lo que de alguna manera te está refiriendo. Y paralelamente a eso debe haber otro tipo de proyectos que tengan que ver con la alimentación y también con la identificación de la vulnerabilidad en distintos distritos, ¿no? Exacto, es como un paquete integral con distintas fases, donde además es clave, como tú dices, el Ministerio de Salud para los protocolos y el personal, la municipalidad, que es la que mejor conoce el territorio y a sus organizaciones. Por lo menos debe, ¿no? Debe conocer, porque yo la verdad tengo serias dudas de que lo conozca, porque esto nos ha mostrado que conocen poco. Es decir, el hecho de la entrega de canastas, que ha sido una entrega fallida, ya sea por X o Y razón, entre otras, además de algunos puntos de corrupción, ha sido porque no tienen idea de quién es y cómo y cuál es el perfil de la persona que vive en su distrito. Exacto. Pero eso no es solo problema de los municipios, Mónica, eso es problema de la falta de data y de buen análisis de información que tenemos en el país. O sea, como tú bien dices, ¿no? Cuando se dio este buen intento de incentivo hacia los municipios de repartir canastas, no vino acompañada de un protocolo que diga, mira, ¿para quién deben ir estas canastas? Porque no se trataba solo de la población. Si no, le aventaron el problema nomás y me lavó las manos, claro. Eso tiene que ser parte de una estrategia diferente, ¿no? Y es lo que se está tratando de hacer ahora con esta conjunción de actores en el territorio. Muy bien. Yo creo que, digamos, en cuanto a diagnóstico y caminos que debemos de reforzar, lo tenemos más o menos claro. La hora es la aplicación y que todos los niveles de responsables, incluso el ciudadano, estemos dispuestos a efectivamente ir por ese camino, porque es la única posibilidad que tenemos hoy de poder afrontar esta situación tan difícil. A Ricardo Fort. Queremos verlo pronto plasmado. Sí. Exactamente, todos queremos eso. Ricardo Fort, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos.